El arte virreinal en México, también es conocido como novohispano o arte de Nueva España, fue, inicialmente, un reflejo de los ideales políticos religiosos característicos de la tradición europea inserta en los territorios de América. La arquitectura del virreinato es una parte más de la historia de México, cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán, derribando las construcciones paganas de los aztecas, realizando una gran ciudad encima de la gran Tenochtitlan, usando los materiales de la antigua ciudad. La arquitectura mexicana de esa época se enfoca principalmente en edificios religiosos católicos debido a la necesidad de los españoles de evangelizar la llamada Nueva España, y para lograrlo destruyeron numerosos templos prehispánicos con los que pretendían erradicar las costumbres religiosas politeístas de los nativos, las cuales se basaban en dioses simbolizados en elementos naturales a los que rendían culto. Es por eso que en varios sitios con arquitectura colonial encontraremos, bajo los mismos, ruinas de lugares de rito prehispánico. En general, las nuevas ciudades fundadas eran edificadas bajo el mandato de los reyes españoles y con sus propios cánones, sin tomar mucho en cuenta ni respetar las características del lugar. Durante la época colonial, la Ciudad de México se llenó de suntuosas construcciones, ya fuera para el culto religioso, como edificios destinados a la administración o bien residencias de la élite criolla. Los estilos que se emplearon durante la colonia fueron el estilo renacentista entre los siglos XVI y XVII. El estilo barroco estuvo vigente entre mediados del siglo XVII y finales del XVIII. El estilo churrigueresco, que toma su nombre del arquitecto español José Churriguera, siglo XVII y XVIII. El estilo rococó, la influencia francesa se manifiesta también en el siglo XVIII. El estilo neoclásico, que surge a comienzos del siglo XIX. La arquitectura religiosa durante el virreinato en México fueron conventos, monasterios, catedrales, parroquias, vicarias, capillas, santuarios y basílicas. Les vamos a hablar de la edificación del templo y exconvento de San Nicolás de Tolentino en Actopan para explicarles detalladamente su arquitectura. El templo y exconvento de San Nicolás de Tolentino se encuentra localizado en la ciudad de Actopan, en el municipio homónimo dentro del estado de Hidalgo, México. Es uno de los monumentos históricos más importantes del estado de Hidalgo. Asimismo, desde el punto de vista arquitectónico y pictórico, constituye uno de los mayores ejemplos de arte novohispano del siglo XVI. La construcción de templos y conventos durante la Nueva España estuvo fundamentalmente a cargo de los frailes, auxiliado por artesanos europeos y trabajadores indígenas. El terreno que ocupó el complejo ha sufrido muchas modificaciones. Actualmente, el complejo conserva la porción más interesante de la obra, como es la fábrica arquitectónica con pintura mural. Ambas obras corresponden al gusto renacentista del siglo XVI. El complejo cuenta con un atrio con cruz atrial, una capilla abierta, una iglesia de una sola nave, con una torre campanario, una sacristía y un baptisterio, un convento con un pórtico, un claustro, corredores de estudio, cocina, refectorio, caballericias y una huerta, así como los restos de una enorme cisterna y aljibe. Para los usos de la comunidad, muestra una combinación de estilos arquitectónicos como el plateresco, el mudéjar, el gótico, el romano y el renacentista, y después se fueron agregando elementos del neoclásico. El atrio se encuentra adoquinado y dividido en dos secciones, una localizada enfrente de la capilla abierta y la otra enfrente de la iglesia y el pórtico. Se cree que existían capillas pozas, que debieron estar localizadas en los cuatro ángulos del perímetro atrial. El acceso poniente conduce a la Plaza Juárez. Es un gran arco de medio punto que forma parte del soportal que ocupa toda la longitud de la calle. El acceso sur simplemente es un espacio abierto que comunica directamente con una pequeña calle peatonal, para después continuar en calle vehicular. Los frailes construyeron capillas abiertas que daban a un gran atrio para la evangelización de los catecúmenos que mientras no fueran bautizados no podían entrar a la iglesia y eran usadas también para celebraciones multitudinarias. La capilla abierta, también en ocasiones llamada bóveda de Actopan, está formada por una bóveda de medio cañón de 17.5 metros de ancho y 12 metros de altura. El lado del cañón abierto es un gran arco de medio punto que se encuentra subrayado por una arquivolta de cantera. En el interior de la bóveda se encuentran adornos con pinturas al fresco que imiten un artesanado en el que se combinan polígonos de 6 y 8 lados con cruces griegas. La fachada principal es sobria, elegante y muy armónica. La portada de la iglesia ha sido muy estudiada y se han manejado distintos estilos arquitectónicos para describirla como plateresco, gótico tardío, clasicismo, purismo y renacentista.
La torre del campanario se encuentra adosada en el lado derecho de la fachada. Tiene un marco estilo hispano-musulmán, también se ha denominado como parte del estilo mudéjar. La torre mide 10 metros de lado en la base y 38 de alto, hasta la cruz que lo remata. Se caracteriza por ser un elemento plano sin decoraciones, volumen de forma cúbica con aristas lisas. La fachada lateral está orientada al norte. El muro tiene 6 grandes contrafuertes, con lo que se aligeraba el espesor de los muros sin una profundidad considerable. Casi al centro de la fachada se localiza una puerta conocida como porniúncula. Es un vano de medio punto, está flanqueado por medias columnas estriadas sobre pilastras. El interior es de una sola nave de planta rectangular con el ábside poligonal. Las medidas son de 14.50 metros por 64 metros. Está cubierta por una bóveda de cañón seguido del estilo romántico, con excepción del tramo comprendido en el arco triunfal y el ábside, que tiene una bóveda de crucería ojival, con nervaduras de estilo gótico. El área del coro se encuentra inmediatamente a la entrada a la iglesia. El sotocoro tiene una bóveda de crucería que se apoya en arcos torales muy rebajados de estilo gótico. Un barandal de madera protege el espacio y un órgano grande de tubos se encuentra hacia un costado. La sacristía comunica con el amplio baptisterio de la planta cuadrada y techada con bóvedas de nervaduras, dispuestas en forma de estrella, siendo la comunicación con dicha sacristía 2 arcos, subdivididos en el espesor del muro en 3, descansando cada uno de ellos en columnas de sección elíptica y con el eje mayor de la del centro perpendicular a los ejes menores de las otras 2. En las paredes se ven pinturas muy deterioradas por el tiempo, pero especialmente por las reformas constructivas que ahí se ejecutaron. En el centro del bautisterio hay una gran pila bautismal de piedra de una sola pieza. Tiene 2.60 metros de diámetro y está sobre una plataforma circular de 2 escalones de piedra labrada. Esta pila es ejemplo del arte monástico o románico. Cubre la pila una tapa semisférica de madera que remata una estatua de San Juan Bautista, con su indumentaria de piel de camello, como se menciona en los evangelios. La tapa está dividida esa tapa en gajos que pueden levantarse separadamente. El convento cuenta con un portal de peregrinos que está compuesto por 3 arcos sobre pilares estriados, la base y la imposta. Muestran molduraciones clásicas, en tanto que en el altreado de los arcos queda dividido en 3 secciones de casetones moldurados. Al vestíbulo se accede por una de las puertas de portal de peregrinos. Es una crujía rectangular con bóveda de medio cañón. En el muro sur de esta crujía, una puerta de arco rebajado comunica con la cocina. Las 2 puertas del deambulatorio sur del claustro bajo comunican con el refectorio comedor. Es un recinto de grandes proporciones, techado con una bóveda de cañón y piso de hormigón de cal. Tiene 3 secciones bien delimitadas. El portal de peregrinos da acceso por medio del vestíbulo al claustro, constituido por 2 niveles. En el claustro bajo hay 8 puertas, 2 por lado. Las del muro norte comunican con la iglesia y con las escaleras, las 2 del sur al refectorio, las del oriente con la sacristía y las del poniente con una sala de profunda y la otra con el vestíbulo. El jardín posterior se encuentra entre la iglesia y el muro perimetral. Es un área ajardinada y senderos a base de lajas de piedra, con comunicación a la sacristía y anexos de la capilla abierta. También cuenta con una comunicación con las caballerizas y la antigua huerta, aunque ésta se encuentra clausurada. Se puede acceder a este espacio por la calle de Hidalgo. Hay una arcada en la parte oriente, lado posterior del convento. Es por donde se tiene comunicación con la sacristía, conformado por 3 arcos de medios puntos con cubierta de envingados de madera. Y en la parte superior se ubica la terraza palomar. Ahora que les quede un poco más claro su arquitectura, les hablaré sobre su pintura y su arte. En pintura predominaron los retratos y los temas de corte religioso que eran trabajados hechos por encargo. En cuanto a la palabra escrita, se llevaban a cabo textos por encargo a situaciones diversas como celebraciones, funerales, etc. Algunos de los arquitectos que sobresalieron en esta época fue Lorenzo Rodríguez, al hacer Guadix, Francisco Antonio de Guerrero y Torres, que hizo Villa de Guadalupe, Pedro de Arrieta, que hizo Parroquia de San Miguel Arcángel. Las edificaciones de esta época fue la Catedral de Morelia, el convento de Yuriria, Guanajuato, también conocido como el exconvento de San Agustín, el convento de Tecali en Puebla y la iglesia de Chalco en el Estado de México. Muchas gracias por ver nuestro video.